Con el cambio de gobierno se dan también una serie de cambios. En el caso del Tribunal Constitucional hay una cantidad de jueces que ya han cumplido su periodo para el cual fueron elegidos, que son en tiempos diferentes, son 4. Lo mismo en la Suprema Corte de Justicia, los tribunales electorales, tanto la Junta Central Electoral como el Tribunal Superior, y vamos a ver qué ocurre. También tenemos otro, la Defensoría del Pueblo, y la Defensoría del Pueblo va a implicar también cambios para escoger, ya se venció. Hoy tenemos aquí una persona que conforma estos criterios que yo he señalado y que acabo de citar, doctor Ramón Martínez Portorreal. Es candidato, es abogado, ¿no? Ustedes los han visto en una serie de actividades en la sociedad dominicana, la mayoría de ellos relacionados con los derechos humanos y una dilatada carrera en el ejercicio profesional, y es candidato a ocupar el puesto de defensor del pueblo, a quien vamos a entrevistar. Saludos, buenos días, doctor, qué gusto tenerlo por aquí. Buenos días, estoy muy complacido de verlo a los tres, qué agradable. Me recuerdan tantas cosas. La más bonita es a Joana, volverla a ver de cerca, a Luisín y a mi gran amigo. Y le decía ahorita que cuando él era una persona delgada y con menos recursos era mi gran amigo. Seguimos siendo amigos, doctor. Doctor, vamos a ver, usted es candidato a la Defensoría del Pueblo, más que todo los que le conocemos y el país también, su hoja de servicio, su actitud, su decisión de ir tras este cargo. ¿Por qué? Estamos en un momento estelar en la República Dominicana. Decíamos en la universidad de que los dominicanos no comprendemos el tema de la institucionalidad del país. La República Dominicana es un país excepcional en la geopolítica regional. Nosotros tenemos 50 y tantos años de estabilidad democrática, haciendo elecciones cada 4 años, buenas y malas, pero estableciendo una categoría de estabilidad democrática. Entonces, acabamos de salir de un gobierno, entra otro gobierno, y la gente se pregunta, ¿y las instituciones? ¿Qué pasa con ellas? Entonces, este es un gran momento en que hay tantos cambios, pero los cambios tienen que ser absolutamente institucionales, no de personas. ¿Por qué? Por una situación muy elemental. La figura del defensor del pueblo, creada en el 2001 y puesta en vigencia 12 años después, tiene una historia de que la clase política dominicana en sentido general no le gusta la supervisión, no le gusta que lo supervisen. Y duró 12 años sin que se designara una persona. En el 2013 se designó una persona que ha hecho más o menos una labor de institucionalizar esa figura. Pero ahora, la situación del país, la situación institucional, donde por fin no tenemos un liderazgo mesiánico, aquellos líderes que resolvían todo, me refiero a los líderes, a Balaguer, Bosch, Peña Gómez, que eran los líderes que llenaban el escenario nacional. Ahora es el momento de las instituciones. Ahora es el momento en que el país tiene que pensar en que tenemos que fortalecer las instituciones de manera definitiva. Y por eso, los que hemos insistido en otros escenarios sobre darle vida democrática, deseamos volver a participar. Yo me encontraba en retiro muy cómodo, con mis nietos y con mis clases y con mi vida diplomática. Sin embargo, yo creo que uno debe de dejar el confort personal y arrimar el hombro para después nos quejarse. El proceso, doctor, la Cámara de Diputados es el órgano responsable de esto, de seleccionar ese defensor del pueblo. Ya hay evaluados. ¿A usted lo evaluaron en aquella ocasión? Porque hay un debate si se puede reabrir y es legal o se tiene que hacer con los que ya se evaluaron. Técnicamente no fueron evaluados, fueron escogidos. En octubre del año pasado
la Comisión Especial de la Cámara de Diputados, en una población de 64 personas, escogió a unos 10 o 20 proponentes. Y esa comisión especial hizo su informe. Nosotros tenemos copia del informe y tenemos copia de quienes participaron. Los acontecimientos políticos impidieron que se desarrollara esta escogencia por parte de esa comisión especial. Sin embargo, todos los plazos han prescrito, todos los plazos han pasado para su elección. Entonces ahora, como un punto de partida, podría escogerse entre esas personas ya preseleccionadas o simplemente que la nueva Cámara de Diputados escoja en una comisión a quien ellos consideren o entiendan para hacer una nueva evaluación. No se trata de personas, sino de procedimiento. Doctor, vamos a brindarle aquí una taza de café Santo Domingo para usted y compartirla aquí, que iremos, usted la está recibiendo ahí, nosotros aquí ahora. Gracias. Café Santo Domingo, café del bueno. Doctor, ¿qué establece la ley del defensor del pueblo? O sea, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es? ¿Qué es lo que usted quiere hacer desde la Defensoría del Pueblo? ¿Qué se hace desde allí? A veces vemos como acciones que no son como necesariamente la que establece la legislación. Pero ¿qué quiere hacer usted específicamente? En primer lugar, me agrada tu pregunta porque eso es una de las cuestiones que la gente a veces no comprende. Nosotros no vamos a hacer absolutamente otra cosa que no sea aplicar la ley. La reforma de la Constitución del 2010 creó como una autoridad constitucional independiente la figura del defensor del pueblo, como un auditor del Estado, un auditor democrático, un auditor de todas las acciones que hacen todos los funcionarios de gobierno y darle seguimiento con el objetivo de fortalecer las instancias del Estado. Ese es el objetivo del defensor del pueblo. No se trata de otras cosas. Estamos asistiendo a situaciones que uno se queda con la boca abierta porque nadie le da seguimiento. ¿Cuántas superintendencias tenemos? La superintendencia de banco, de electricidad, de seguro. Y la pregunta es, ¿y quién le da seguimiento a esa superintendencia? ¿Cuál es la finalidad? ¿Cuál es el propósito? Entonces, un defensor del pueblo es empujar a esas instituciones ya creadas para que hagan su trabajo. Es una suerte de fiscalizador de los supervisores. Yo diría un auditor. O sea, si yo te nombro a ti como puse la superintendencia de banco para poner algo concreto, los bancos toman decisiones que sorprenden a los clientes. Sí. Y a veces la gente se entera en su cuenta de que hay un banco que le ha puesto el pago de una determinada suma sin darse cuenta. Y la gente no sabe a dónde ir, a quién reclamar. Entonces tú preguntas... Pero te he hecho una observación interesante. Todas esas áreas que tienen que ver con la factura eléctrica, la factura telefónica, los precios de los productos, cada uno tiene una superintendencia, claro, y cada uno tiene un organismo que debe velar por eso. Claro. Entonces usted va a ser un fiscal. Usted no, perdón, porque usted no ha... No, lo que establece la ley. No, perdón. Sí, ¿por qué no yo? Sí, perfecto, ese doctor. Ya yo lo estoy dando. Usted tiene un swing ahí. El doctor ha venido con un swing y con de un ombudsman. estilo. Como que ya usted es, o sea, usted está hablando con una seguridad. ¿Usted ha hablado con alguien? Esa es una de las virtudes que uno tiene, y es que a mí no me gustan los acuerdos de aposento. La vida, yo creo en el mérito personal de las personas. Tanto mis estudiantes como mis compañeros, yo predico con el ejemplo. Sí, eso es verdad. O sea, yo no toco la puerta de ningún político, aunque sea mi amigo, aunque yo pueda simpatizarlo, pero no he ido, ni voy a ir a ningún escenario para que lo tomen en cuenta, para que me tomen mis méritos, lo que yo he construido, porque yo lo he construido con una vida profesional, nunca he estado involucrado en ningún escándalo, he ejercido durante más de 40 años el ejercicio de abogado, soy profesor universitario, he sido diplomático. O sea, si tú lo primero que tú tienes que tener es una estricta valoración de tu persona. Sí. Usted completó la formalidad de registrarse, de inscribirse, todo eso está lleno. Las dos veces.
En la primera ocasión, y lo podía mostrar, yo fui el más valorado. En una puntuación de 50 saqué 48.5. Y la persona que fue escogida no se valoró en ningún escenario. Porque los políticos tomaron la decisión desde arriba e impusieron la realidad. Lo que mal comienza, mal termina. Y por eso es que ese escenario ha pasado sin pena y sin gloria. Eso no. La Constitución le da un mandato categórico, abierto y democrático. Pero hay que entender, doctor, que en el caso de la doctora Zoila Martínez, hizo camino al andar, porque comenzó de cero, y romper las estructuras que hay en este país para un cargo como ese, abrirse camino, habría que romper muchas trabas. Por lo menos ya dejó instalado, tiene un local propio, tiene un nombre, y por lo menos ya se desbrozó el camino. Ya eso, por lo menos, ese mérito tiene la incumbente. Claro, ella ha hecho su trabajo en la medida de sus posibilidades. Es obvio, creo que sí. Y que ha hecho una gran labor en cuanto a colocar esta institución en un nivel de evaluación. Sí es. En los cargos públicos la gente debe ser evaluada por los resultados, no por la simpatía. Sí es. O sea, sea usted quien sea, presidente de la República, ministro o lo que sea, usted es un funcionario público. El dinero que usted recibe lo paga la gente en impuestos. Y la gente tenemos que llegar a una cultura de que el funcionario público es un funcionario cuestionable. O sea, yo no puedo tener un discurso en mi casa, uno en la universidad y otro en el puesto público. Si usted recordará, yo fui director general de prisiones. Sí, cómo no. Y presenté renuncia cuando el entorno me era imposible ejercer el cargo. ¿Y en qué momento? ¿Qué diferencia hay entre el estadio en que usted dice que lo evaluaron y no le tomaron en cuenta los méritos y este momento? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha cambiado? Ha cambiado la trayectoria política del Estado. Es como que yo te preguntara a ti, ¿y qué han hecho la Marcha Verde y la Marcha a la Plaza de la Bandera? ¿La hicieron suizos o alemanes? ¿La hicieron dominicanos? Reclamando una política pública diferente, sin estar inscrito en nada. Simplemente la gente lo que desea es un cambio efectivo, real, no de palabra. Entonces, cuando tenemos ya, como en la reforma del 2010, una institución como el Defensor del Pueblo, hay que darle contenido, hay que darle seguimiento, no quedarse en la forma. Por ejemplo, eso que yo pongo de seguir las superintendencias, señores, aquí hay muchas cosas que se le pregunta a mucha gente, porque usted fue nombrado para hacer eso. Yo no entiendo por qué a una gente que es nombrada en un cargo público hay que darle un premio. Si usted es nombrado para hacerlo bien, no hay ninguna otra manera. La preocupación por la caducidad del actual titular de la Defensoría del Pueblo, que ella misma ha solicitado que nombren a alguien, porque ya desde junio del año pasado, creo, desde mayo ella concluyó, está fuera de tiempo, pero hay una situación de facto que la ha impuesto allí. En el Senado ayer, un dirigente del Partido Reformista, secretario general y vocero del Partido Reformista, Ramón Rogelio Genao, exigía eso, que la Cámara de Diputados, o le pedía que la Cámara de Diputados completara el proceso de llenar esa situación de falta o debilidad institucional del Defensor del Pueblo. Un grupo de abogados sometió al Tribunal Constitucional una instancia solicitándole al Tribunal Constitucional que se pronunciara sobre ese aspecto, porque todos los plazos han prescrito. El Tribunal Constitucional, de manera sorpresiva, se guardó el fallo. No tenía por qué guardárselo, porque eso se trataba de un asunto sumario. Pero como estamos en la República Dominicana, aquí hay personas que en las instancias públicas hacen lo que ellos quieren, no lo que dice la ley. El Tribunal Constitucional no ha fallado, no ha dicho. ¿Y qué se le pedía? Que pusiera en movimiento, como dice el artículo 192 en su primer párrafo, lo que la ley establece para la elección del Defensor del Pueblo. Y la pregunta que todos nos hacemos es, ¿y por qué? ¿Qué ocurre? Es que la opinión pública y la fuerza política no quieren ser supervisadas y le dan de lado a la supervisión.
Y si son supervisadas, déjame poner a alguien ahí que no haga cuestionamiento, que no pregunte. Lo que acaba de hacer el legislador Genao es correcto, pero él tiene el poder legislativo de convocar mediante los procedimientos establecidos de que se pronuncie de manera sumaria a esta elección. ¿Y usted no teme que a usted no lo tomen en cuenta porque cuestiona superintendencias del Poder Ejecutivo, cuestiona que el Tribunal Constitucional no haya fallado ese caso? O sea, cuestionando situaciones actuales, ¿usted no teme que digan, pero Ramón Martínez Portorreal viene a enterarle a cualquiera que se encuentre? Viene a cumplir la ley. Qué bueno que sea así. Qué bueno que sea así, porque es una posición para cuestionar. O sea, yo no soy un artista, ni estoy ahí por hacer una función de aceptación. No, es para cuestionar. Y no solamente eso, le voy a poner un dato. La ley que creó la Defensoría del Pueblo no era autoría mía. Yo no la creé la ley. El presidente del Tribunal Constitucional, el doctor Milton Ray Guevara, es uno de los creadores de esa ley. Y eso es bueno que ocurra. Los cuestionamientos que la ley pone no es para que Ramón Martínez Portorreal lo ejerza, sino cualquier persona. Exacto, el que llegue. El que llegue, el que esté. Lo que pasa es que algunos tenemos más énfasis por la experiencia que hemos vivido. Te pongo el ejemplo de los derechos humanos. La Constitución y la ley establecían aquí los derechos humanos y nosotros lanzamos una política de cuestionar las ejecuciones sumarias de la policía. No ahora, 30 años atrás. Entonces yo te voy a preguntar, la ley dice eso y tú lo hacías. Bueno, lo hicimos y hubo cárcel, hubo persecución y hubo una serie de asuntos. Sin embargo, las instancias están establecidas y se han mantenido. Me permito, y hoy no tenemos presos políticos y eso no cayó del cielo. Me permito en ese tenor, en su trabajo en las cárceles, en su trabajo como abogado, defensor del pueblo, me hace esquina con esta pregunta. ¿Cuál es su posición con relación a las escuchas telefónicas? Número uno. Algunas de las cuales siempre se dice que deben ser bajo el predicamento, bajo la autorización de un juez. Pero eso es lo que menos se hace, porque aquí la cantidad de escuchas telefónicas privadas y oficiales de organismos de seguridad son interminables y mal usadas las mismas. Y lo otro con el tema de lo que usted ha visto ahora de la reforma carcelaria, a propósito de lo que está ocurriendo en La Victoria y demás. En la primera pregunta, si una escucha no es autorizada por una autoridad competente, es ilegal. La práctica en la República Dominicana es que son actividades ilegales, normalmente hechas por funcionarios paramilitares y que venden esas escuchas. Usted puede comprarlas al mejor postor. Eso es ilegal. Y no solamente eso, que ahora está protegida por la Constitución. Usted tiene legítimo derecho a su privacidad, a que se le presuma su honra y su honor. Y una escucha le puede dañar, pero usted tiene que coger el camino de la ley. Eso por un primer análisis. Eso es completamente ilegal. Y el juez que la autoriza tiene que ser una autorización motivada. ¿Para qué? No puede ser como vimos en el lamentable caso de la magistrada Miriam Germán. Pero ¿y cómo es posible que se autorizara algo tan terrible a una funcionaria del tren judicial? Sin embargo, se hizo. Y no solamente se hizo, se trató de justificar un absurdo. Ahí está la consecuencia. Ilegal. El otro aspecto era... En lo de las cárceles. Obviamente que hay una intención nueva de reformar el sistema carcelario. Hay que tener mucho cuidado con lo que se pretende hacer. Yo quisiera que no fuera un asunto de los medios de comunicación, sino una efectividad. A veces las cosas se hacen para sorprender un momento determinado de opinión pública. Y entonces la gente dice, qué bueno, pero hay que darle seguimiento a eso. Aquí hay una dicotomía en cuanto a quién es el jefe de las cárceles. Sí. Si el coronel jefe de la policía en un lugar determinado, o el director de prisiones, o la procuradora. Y hay algunas que están bajo el control del ejército. Por ejemplo, bajo el control del ejército. Cuando yo fui director general de prisiones, hubo un coronel que tenía 24 colmados en La Victoria.
Y le vendía el arroz y la habichuela más caro que en una pulpería de barrio. Y yo le decía, pero coronel, ¿cómo tú haces eso? ¿Y cómo 24? Una red de colmado. Una red de colmaditos pequeños. Pero era mejor que hiciera un supermercado. Pero tenía un supermercado que lo suplía. Pero esos 24 colmados se convirtieron luego en puntos de droga, entonces. No tengo esa información, pero presumo que no solamente se vendía arroz y habichuela y aceite. Exacto. Usted pudiera fiscalizar y exigirle Pero espérate, al Omar, jefe del Estado, al Exacto. presidente de la República, como defensor del pueblo. A todos los funcionarios públicos. A todos los funcionarios públicos. Les voy a poner un ejemplo. Y no lo hago desde el punto de vista estrictamente político, sino desde el punto de vista formal. Aquí se habló mucho de la visita sorpresa. Y yo te pregunto, ¿y de dónde salió la visita sorpresa? ¿Qué regulación, qué ley, qué decreto la creó? Nada, la voluntad de quien estaba en el ejercicio del poder. Ah, pero esas visitas sorpresa eran financiadas y sustentadas con los fondos del Estado. Y yo lo que voy a darle seguimiento a los fondos del Estado. Todo el que reciba fondos del Estado se le tiene que hacer preguntas. Bueno, hacerle preguntas, pero era evidente que las visitas tenían un resultado positivo, pero usted lo que dice es que tenían que tener el sustento. Correcto. ¿Por qué? Porque yo lo digo, no. Porque en la reforma de la Constitución del 2010 se creó un Estado democrático de derecho. Ningún funcionario público puede hacer una situación de hecho. Ok. Tiene que estar enmarcada en lo que dice la ley, previo a hacer lo que sea. Mire, ¿Por qué? Porque se da el problema de que hay funcionarios que creen, como dijo esta pobre muchacha del Ministerio de la Juventud, unas declaraciones sumamente tristes y lamentables. ¿Y cómo esta funcionaria dice una cosa así, de que ella no va a proteger a nadie? Y ese cargo es suyo. Es una función pública. Usted habló de la visita sorpresa y yo le digo, y actualmente el presidente Luis Abinader designa en una institución a una persona que carece de los requisitos legales, director de una institución, y luego se envía una reforma a la ley de esa institución para que se le ajuste a ese funcionario designado. Los dominicanos utilizan una palabra, eso es un tollo. Eso es un tollo, jurídicamente hablando, un desastre. Yo lo atribuyo a la inexperiencia, no a la mala fe, sino a la inexperiencia y a la avidez. Yo no sé si ustedes dan cuenta ahora que hay una avidez de trabajar en el Estado de manera asombrosa. siempre, Hasta de la sociedad civil, la gente corre ahora a una función pública. Y entonces parece que el único empleador que hay en el país es el Estado. bueno, Y si quieren servir, ¿Eh? y si quieren servir. No, todo el mundo dice que va a servir, nadie dice que no va a servir. doctor, no olvide la crisis del COVID, todo ha cambiado. Todo ha cambiado y por eso que las instituciones tienen que ser fuertes. O sea, por eso es que necesitamos que las instituciones, todas las instituciones del Estado, se fortalezcan. Yo creo que estamos en un buen momento. Hay una excelente planilla de funcionarios con muy buena capacidad académica para hacer el trabajo. Hay gente con muy buenas intenciones. Y que no necesita, tienen su vida económica Y resuelta. que no la necesitan. Van a crearse pero preocupaciones. a esas declaraciones hay que darle seguimiento, porque de buenas intenciones está lleno el camino del infierno. O sea, yo no voy a creer por lo que usted me está diciendo, sino que es una función Pero pública mire, hacerte preguntas. Quiero mantenerme en el tema de la victoria, porque quiero aprovechar su condición de que usted trabajó en esa área. Ahora hay la situación de una nueva construcción y está la vieja, y me llamó la atención que llevaron un contingente policial nunca antes visto para poner control en la cárcel de la Victoria. ¿Cuál es su experiencia de la Victoria, además de los 24 colmados? ¿Y qué usted recomienda? La experiencia fue una experiencia muy negativa y realmente las situaciones son diferentes por las personas que están interactuando. Yo creo que ahora, en este momento, hay una intención muy buena y hay funcionarios con una gran capacidad y que conocen el tema, pero también hay una infraestructura nueva. Pero le voy a dar un dato para que ustedes vean por dónde viene el asunto. Debemos de tener unos 26.000 o 27.000 presos preventivos. Y todos los días se incrementan los presos preventivos. El Ministerio Público tiene que cuestionarse sobre la medida de coerción, porque la gente tiene que ser investigada en libertad, no tiene que ser investigada presa.
¿Por qué? ¿Porque lo digo yo? No, porque la República Dominicana se comprometió en el Pacto de las Naciones Unidas, Pacto Internacional de los Derechos Civiles, Económicos y Políticos, se comprometió a investigar a las personas en libertad. Pero el Ministerio Público de la República Dominicana, lo primero que se le ocurre es una orden de prisión. Tránquenlo. Tránquenlo, y por eso las cárceles se llenan. Y ahí hay personas que se le ha pasado el tiempo de la prevención para que el Ministerio Público presente pruebas. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que además de tú tener la logística instalada, la facilidad instalada, tiene que hacer una nueva política de aplicación de la ley. Tú me preguntas, ¿y qué usted haría? Yo, bueno, podría poner un ejemplo. Si yo te voy a investigar a ti, te pido tu pasaporte, deposítalo aquí en un departamento, tu pasaporte, no puedes salir del país. Y le digo a la dirección de pasaporte que no se le emita un pasaporte a Luisín Mejía porque está siendo investigado por este departamento. ¿Qué pudiera hacer el defensor del pueblo con dos situaciones para uno de los sectores más vulnerables, que son los envejecientes cuando terminan el ciclo de productividad laboral? Indefensión y desamparo. Cuando uno ve a trabajadores cañeros protestando frente al Palacio Nacional, que se les reconozca el derecho de una pensión luego de que aportaron a construir riquezas. Cuando uno ve, por ejemplo, que recientemente me llamó la atención, la Hermandad de Pensionados de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional están procurando hacerse un proyecto hospitalario para garantizarse atención de la salud en esas enfermedades que a todos nos van llegando por el cúmulo de años. ¿Cómo usted enfocaría defender ese derecho de los que terminan el ciclo productivo laboral? Las sociedades dicen que hablan bien o mal de sí mismas dependiendo cómo traten a sus envejecientes. La Defensoría del Pueblo no es filantropía, no es un estamento para hacer políticas filantrópicas, no. Es impulsar a las instituciones que tienen que velar para que eso se cumpla. Usted puso el ejemplo muy claro. ¿Y qué pasó con los fondos de pensiones de esa gente? ¿Dónde están esos fondos? ¿Quiénes los manejaban? ¿Por qué han llegado a esa situación? No yo resolver la situación. No se trata de una labor filantrópica del defensor del pueblo, porque esas no son funciones. Claro, eso se ha enajenado. Hay que hacer una reingeniería de la conceptualidad del defensor del pueblo. Es impulsar a las instituciones a que cumplan con su labor. Eso de los cañeros, usted se pregunta, ¿y dónde están las instituciones que tenían que darle esas prestaciones y ese servicio? Y es verdad, mi sensibilidad social me va a mover a hacer eso, pero no intuito persona ni nada, sino hay instituciones para eso, para que le den seguimiento a ese seguimiento. Pero se requeriría de una logística grandísima para Claro poder... que sí. Pero poder, ¿qué necesita el defensor del pueblo y qué tiene actualmente? Autoridad, lo que dice la ley. No logística, digo yo. No, pero más que logística, autoridad. Una, autoridad moral. Primero, capacidad en el ejercicio. Aquí ahí se nombran gente en instituciones que no tienen absolutamente ninguna capacidad para hacer nada. Es el anuncio de una muerte anunciada. Si tú nombras a una persona para una posición que no tiene capacidad, ¿cuáles van a ser los resultados? Ahí están. Eso por un lado. Desde el punto de vista práctico, aquí tenemos que llegar a que los envejecientes sean protegidos de manera efectiva. El transporte público en el transporte del Estado para toda persona mayor de 65 años podría ser gratuito. Por ejemplo. Como en otros países. Como lo hacen en otros países. Gratuito. Y que las personas que tengan determinadas, toda la persona, porque ese otro detalle que el defensor del pueblo tendrá que hacer su cuestionamiento. ¿Cuántas instituciones de la seguridad social hay en el país? La Fuerza Armada tiene su seguridad social, los maestros tienen su seguridad social, los legisladores tienen su seguridad social, y existe una ley de seguridad social. ¿Y qué desastre es este? ¿Por qué no existe una política del Estado en materia de seguridad social que abarque a todo el mundo? Los sectores que más contribuyen están fuera de la seguridad social. ¿Por qué? Por intereses particulares unilaterales. Es una vergüenza el asunto de los barrilitos y todo ese tipo de cosas. Vergüenza. No tiene ningún otro nombre.
¿Y cómo tú vas a ser defensor del pueblo y vas a aceptar esa inmoralidad? Tiene que combatirla. ¿Usted se refiere a los fondos? A los fondos que se dan para uso de asistencia social de funciones en el Congreso. Que no están en el Congreso. El Congreso no está ahí para hacer obras de caridad. Sin embargo, se acepta eso como bueno y válido. ¿Usted se da cuenta por qué que hay que elegir a una persona de defensor del pueblo que tenga criterio antes de, no después de? Vamos a hacer un balance financiero de cuánto nos cuesta el sistema legislativo de la República Dominicana. Y ustedes van a ver cómo es posible que tenemos fondos suficientes, no solamente para las escuelas. Y ahora que toco la escuela, un defensor del pueblo tiene que hacer preguntas. ¿Y en qué se convirtieron los fondos del 4%? ¿Quién lo gastó? ¿Cómo se gastó? Por eso que yo le decía, doctor, que le veo ya con una posición bastante clara y tiene lógica porque ya usted conoce y inscribió su nombre en la vieja ocasión. Pero yo quiero dirigirme al abogado y hacerle preguntas de abogado. Espérese, porque usted está muy rápido. ¿Cuál es su opinión sobre el caso de Marlene Martínez? Marlene fue estuvo la madre del caso de esta joven que fue asesinada, y no lo voy a detallar, lo conoce el país. Fue condenada a 5 años por participar del encubrimiento y otros detalles. Apeló, le redujeron a 2 años y tuvo que apelar ella un habeas corpus para la libertad. Para que se cumpliera. Pero se cumplieron los 2 años. Exacto, no pasó más del tiempo estipulado. Hay muchas protestas, inclusive tuvo que ser con la policía para poder salir de la cárcel, porque habían personas que estaban reclamando que no procedía. Es normal que la gente se sienta herida y sensibilizada en casos tan terribles como este. Y cuando hay sensibilidad de esa naturaleza, el derecho no alcanza a comprender todo el dolor que causa un homicidio de esta naturaleza. Ninguna pena, ni la pena de muerte, sustituye un homicidio. Lo que ocurrió en ese caso fue la primera condena a esta persona. En la forma en que se manejó la condena a esta señora, desde ahí comienza el fallo, comienza la irregularidad. ¿Qué ocurrió? Que al ser condenada a 5 años, en ejercicio de los derechos que tiene, apeló. Al apelar la condenaron a 2. Transcurrió el periodo de los 24 meses y había que aplicar la ley. Exacto. ¿Y qué ocurrió ahora? Que la gente no entiende que estamos en un proceso del debido proceso de la ley, aunque no me guste, aunque yo no quiera, aunque me hiere el sentimiento mío. Es el debido proceso de la ley. Yo no estoy de acuerdo bajo ningún concepto de la pena aplicada, pero fue aplicada por un tribunal normal y regular. Exacto. Y entonces, aquí tenemos que evitar los juicios en los medios de comunicación, porque aquí, y ustedes me van a excusar, algunos periodistas se convierten en abogados y en jueces y dictaminan y condenan. es así. Y eso no puede ser así. E incitan, el ámbito de la pena. Y se incita a que tomen acciones en el terreno de los hechos que no se corresponden con el debido proceso ni la legalidad y las consecuencias que eso Pero tiene. claro que sí. Tenemos que acostumbrarnos a la majestad de la justicia. Por eso es que los jueces tienen que ser, además de inteligentes, tienen que ser íntegros. Un juez tiene que tener integridad para Exacto. aplicar una pena. ¿Cuál es la virtud que tiene la magistrada Miriam Germán? ¿De que es una mujer súper inteligente? No, porque es una mujer íntegra y porque tiene principios, de lo cual todo el país está tranquilo, porque la justicia está en buena mano por su integridad personal. Y no hay dudas. Y ojalá todos los jueces, yo fui juez de paz de un pueblo y tengo la experiencia de haber administrado justicia y fui funcionario de la justicia y sé cómo se manejan el asunto. Es más, yo decía en estos días, te puse el ejemplo de Luisín Mejía. Tú violas la ley de tránsito y aquí no hay tribunal que te juzgue.
O ahí en DGC, ahí mismo tienen un tribunal. A ti no te juzga nadie porque tú eres Luis y Mejía. Ahí, ¿cómo yo voy a poner a este joven que violó la ley de tránsito? Mañana vaya hoy mismo y me va a acabar. Johanna Valenzuela violó la ley de tránsito. No, esa belleza no puede ser juzgada. Aquí necesitamos tener tribunales que juzguen a cualquier persona. No importa el rango, no importa la categoría social. De eso se trata. Alguien le va a decir desde su casa, ay, ñeñe. Depende del juez. Mire, a propósito que usted ha colocado, vamos a aprovecharnos del abogado. Las multas que se ponen así sin estar establecidas, eso es del defensor del pueblo. Totalmente ilegal. Y hay que cuestionarle. Hay que condenar a lo que la Me dejan refiero pasar. a las multas de tránsito. Sí, hay que dejarla. Eso hay que regularizarlo también. Y ver en detalle. Y ver quién le da seguimiento a eso. Porque aquí hay gente que se queda callada en irregularidades que vienen desde lejos. Y hay que hacer preguntas. Además de tener la multiplicidad de organismos que actúan en esa área. ¿Los apresamientos al toque de queda son válidos y se le está poniendo una multa? No creo que no conozco en detalle, no sé si la ley faculta a una multa. Pero también la población tiene que tener una disciplina social. Si hay un toque de queda, hay una situación irregular, la gente tiene que tener un seguimiento a esa situación. Y la autoridad tiene que imponerse. Ustedes saben cómo se maneja cuando te para un policía. Cuando te para a mí me paró un policía una vez. Me dijo, mire, usted viene hablando por teléfono. Digo, es verdad. Estaba llamando a mi esposa y no coge el teléfono. Póngame la multa. Me dice, ¿usted es militar? Oye. ¿Cómo que si yo soy militar? Ponme la multa. No, pero usted trabaja y porque usted tiene un estilo como de militar. Digo, señor, su trabajo es ponerme una multa porque acabo de violar la ley. ¿Y al final qué pasó? Estuvo 45 minutos convenciéndome de que sacara la cartera y le diera algo. Y yo le digo, y me preguntó, ¿y cómo usted se llama? Entonces yo le digo, no, yo me llamo Ramón Martínez. Ah, pero usted jugaba con los Dodgers. O sea, fue un encuentro lindísimo. Hermano Guayabo. Usted como Freddy Sandoval o no, ¿usted le dio algo? En absoluto. Y no me la puso. ¿Usted como Freddy? No, Freddy y yo somos compañeros de la primera maestría en seguridad y defensa. También, sí, del ministerio. Yo hice una maestría del en ministerio, sí. Ah. Y no solamente eso, sino que también fui profesor en esa área. En la academia militar, en el Instituto Superior de la Fuerza Armada. Muy exigente. Muy importante ese centro de información. Le puedo regalar un libro que hice llamado La aplicación de los derechos humanos en las Fuerzas Armadas. Porque aquí creen que las Fuerzas Armadas dominicanas son extraterrestres. No, la Fuerza Armada está hecha de carne y hueso de dominicano, igual que yo. Doctor, pero... Y que tiene que ser ponderado y tiene que ser llevado a un nivel de respeto absoluto. Aquí un policía tiene una cultura de doméstico. Sí, señor, no, señor. Señor, usted es una autoridad. Si una persona violó la ley, póngale la multa. Está bien, doctor, pero después de 45 minutos, usted violó la ley, no le puso la multa, usted debió haber darle una propina. ¿Y sabe por qué me dejó ir? Sí. Y me dijo, usted sabe una cosa, que usted me cae bien. Usted luce, doctor, a mi modo de ver, quizá no conozco tanto la figura así de la cultura del defensor del pueblo, como que debe de ser una persona un poquito más suave para aplicar los correctivos. Usted parece más como un ministerio público, un procurador. Así es. Eso dicen mis alumnos cuando yo llego a la clase. Conmigo no hagan ningún presupuesto. Yo aplico lo que dicen los reglamentos internos. Muchas gracias, doctor. Eso no es un problema de que usted sea bueno o malo, sino lo que diga la ley. Gracias, doctor. Doctor Ramón Martínez, Puerto Real, interesante. Le hemos hablado con el abogado, con el penitenciario, con todo, y es un candidato a defensor del pueblo. Gracias, doctor. Vamos a la pausa, regresamos en breve. Muy interesante esto.